Bienvenidos a nuestra inmersión en uno de los casos más escalofriantes de la historia criminal. El asesino del zodiaco. Exacto, un misterio que ha cautivado e intrigado. A generaciones enteras. Hoy nos adentramos en las páginas de la Wikipedia en español en busca de las claves que nos acerquen a la identidad de ese asesino en serie que sembró el terror en California a finales de los 60. Lo fascinante de este caso, incluso después de tantos años, es cómo sigue desafiando nuestra lógica. Es un rompecabezas inconcluso, una historia con demasiados cabos sueltos. Exactamente, tenemos las víctimas, los mensajes cifrados, las amenazas. Pero, ¿qué convierte el caso del Zodíaco en algo tan singular? ¿Por qué nos atrapa de esta manera? Es una buena pregunta. Quizás sea esa mezcla de crueldad y osadía. No solo cometía crímenes atroces, sino que se jactaba de ellos, retaba a la prensa y mantenía en vilo a la sociedad. Imagina el contexto. Estamos en 1968, una noche de diciembre, cerca del lago Herman. Dos adolescentes, David Faraday y Betty Lou Jensen, disfrutan de su primera cita. Una escena que debería ser romántica e inocente se convierte en el primer capítulo de esta macabra historia. El Zodíaco lo sorprende, dispara a David en la cabeza y a Betty 5 veces por la espalda. Mientras intenta huir, la brutalidad del ataque impacta a la opinión pública, que empieza a temer a este asesino fantasma. Y ese miedo se multiplica cuando apenas 6 meses después el Zodíaco vuelve a atacar, esta vez en el aparcamiento del campo de golf Blue Rock Springs. 4 de julio de 1969, Michael Mageau y Darlene Ferrin son las nuevas víctimas. ¡Qué horror! Darlene muere, pero Michael sobrevive y se convierte en un testigo clave. Su testimonio aporta detalles cruciales sobre el atacante, pero no lo suficiente para identificarlo. Aquí es donde el caso da un giro aún más siniestro tras el ataque en Blue Rock Springs. El Zodíaco comienza a comunicarse con la prensa, cartas a veces amenazantes, otras burlonas, llenas de detalles escabrosos y firmadas con un símbolo que se convertiría en su sello. Un círculo con una cruz. Estas cartas no solo aterrorizaban a la población, sino que también desafiaban a la policía. Exigía que se publicaran en primera plana, amenazaba con más asesinatos si no se cumplían sus demandas, y lo más inquietante, incluía mensajes cifrados que, según él, revelaban su identidad. Es como si quisiera dejar un rastro, pero al mismo tiempo asegurarse de que nadie pudiera seguirlo, un juego macabro que mantenía a todos en la cuerda floja. Y no olvidemos el impacto que esto tuvo en la sociedad de la época. Sin internet, sin la inmediatez de la información que tenemos hoy, la incertidumbre y el miedo se propagaban a través de los periódicos, las radios, las conversaciones en la calle. El Zodíaco se convirtió en una obsesión. Todos hablaban de él, especulaban sobre su identidad, vivían con la angustia de que pudiera volver a atacar en cualquier momento. Y mientras tanto, la policía seguía a ciegas, intentaban descifrar los mensajes, buscaban patrones. Pero el Zodíaco parecía ir siempre un paso por delante. Septiembre de 1969, el escenario cambia al lago Berryessa. Otra pareja, Brian Hartnell y Cecilia Shepard, son atacados. Mientras disfrutan de un picnic, un hombre disfrazado con una capucha se acerca a ellos. Se hace pasar por un preso fugado y les pide ayuda, los ata y luego los apuñala brutalmente. Cecilia muere 2 días después a causa de las heridas. Brian milagrosamente sobrevive. Su testimonio aporta más información sobre el modus operandi del asesino, pero la identidad del Zodíaco sigue siendo un misterio. Y un mes después, en octubre del 69, el Zodíaco comete su último crimen confirmado. Asesina a Paul Stine, un taxista en San Francisco. Esta vez, el asesino se lleva un macabro trofeo, un trozo de la camisa de Stine, que envía por correo al periódico San Francisco Chronicle. Es como si estuviera jugando al ratón y al gato con las autoridades. Cada ataque, cada carta, cada detalle es una provocación meticulosamente calculada para sembrar el pánico y mantener el control. Y esa audacia se refleja también en los mensajes cifrados de los 4 que envió a la prensa. 2 siguen sin resolverse a día de hoy. Uno fue descifrado en 1969 y otro sorprendentemente en 2020. Es increíble pensar que después de tanto tiempo el Zodíaco sigue enviándonos mensajes desde el pasado, mensajes que podrían contener la clave para resolver el misterio. Pero esos mensajes no son fáciles de interpretar. Están llenos de errores ortográficos, frases sin sentido y, según algunos expertos, pistas falsas deliberadas. Un laberinto, creado por una mente retorcida y brillante, una mente que hasta el día de hoy sigue desafiándonos a descifrar sus secretos. Pero la historia no acaba aquí. Hay más piezas en este puzzle, piezas que podrían cambiar por completo nuestra percepción del caso. Hasta ahora nos hemos centrado en los crímenes confirmados del Zodíaco, pero la sombra de este asesino se extiende sobre otros casos sin resolver, creando una red de misterio aún más compleja. Sí, es como intentar armar un rompecabezas, donde algunas piezas podrían no pertenecer a casos que comparten similitudes con el modus operandi del Zodíaco, pero que no han podido ser vinculados con certeza. Uno de los casos más debatidos es el de Cheri Jo Bates, asesinada en Riverside, California, en 1966, años antes de los asesinatos confirmados del Zodíaco. La brutalidad del ataque, las cartas enviadas a la policía y a la prensa, hay ecos del modus operandi del Zodíaco. ¿No te parece? Sin duda, las cartas en particular son fascinantes. Están escritas
a máquina, diferenciada en la mayoría de las comunicaciones confirmadas del zodiaco que son manuscritas, pero el tono de las burlas, la obsesión por atribuirse el mérito, hay paralelismos innegables. Y el propio Zodiaco enturbia aún más las aguas al mencionar Riverside en una carta de 1971, casi jactándose de que los investigadores solo están encontrando sus crímenes fáciles. Exacto, como si estuviera jugando con ellos, librando una batalla psicológica. Entonces, ¿qué hacemos con la conexión de Riverside? ¿Fue Cherry Jo Bates una víctima temprana del Zodiaco antes de que adoptara su infame apodo? ¿O fue un imitador inspirado por los crímenes posteriores del Zodiaco? El Departamento de Policía de Riverside sostiene que el asesinato de Bates no fue cometido por el Zodiaco. Creen que las cartas enviadas después de su muerte probablemente eran falsas, alguien tratando de capitalizar el miedo y la notoriedad que rodeaba el caso. Pero incluso si esas cartas fueran falsas, la pregunta persiste. ¿Se inspiró el propio Zodiaco en el caso Bates? Lo vio como una especie de ensayo para el terror que desataría más tarde. Es una posibilidad escalofriante, y que los investigadores seguramente han considerado, puede que nunca lo sepamos con certeza, pero nos habla del gran misterio que rodea al Zodiaco. Estuvo operando en las sombras durante más tiempo del que creemos. ¿Hubo otras víctimas, otros crímenes que nunca se relacionaron definitivamente con él? Es una pregunta que atormenta este caso y nos lleva a otra pieza sin resolver del rompecabezas Donna Lass. Donna Lass era una enfermera que desapareció en 1970. Su caso nunca se vinculó oficialmente al Zodiaco, pero hay algunos detalles inquietantes que siguen generando dudas. Como esa postal posiblemente enviada por el Zodiaco que menciona a una víctima número 12. Donna Lass podría encajar en esa línea temporal. Y en 2023, un cráneo encontrado cerca del lago Tahoe fue identificado a través del ADN como perteneciente a Donna Lass. Es un acontecimiento importante, pero solo profundiza el misterio. Las circunstancias de su muerte siguen sin estar claras. Es como si estuviéramos acercándonos a la verdad. Pero la niebla sigue siendo espesa. Tenemos una víctima, pero no respuestas. Exactamente, y volvemos a esa pregunta central. ¿Cuántas víctimas hubo? ¿Hasta dónde se extendió realmente el reino de terror del Zodiaco? Es casi imposible separar los hechos de la especulación, especialmente en un caso tan antiguo y envuelto en misterio. Pero eso es parte de lo que lo hace tan fascinante. Es un rompecabezas que puede que nunca se resuelva del todo, pero cada nueva pieza de información, cada nueva teoría nos mantiene buscando respuestas. Hablemos de algunas de las otras posibles víctimas, las que nunca llegaron a formar parte de la narrativa oficial de Zodiaco, pero que aún presentan esos ecos inquietantes. De acuerdo, en 1963, 5 años antes del primer asesinato confirmado del Zodiaco, una joven pareja, Robert Domingos y Linda Edwards, fueron asesinados a tiros en una playa cerca de Lompoc, California. Cierto, y este caso nunca se vinculó oficialmente al Zodiaco, pero hay algunas similitudes escalofriantes. Las víctimas eran una pareja joven, el lugar era aislado y el asesino usó un arma de fuego. Es un patrón que presagia de manera inquietante los asesinatos del lago Herman. Y luego está el caso de Kathleen Jones, quien afirmó haber sido secuestrada por un hombre que coincidía con la descripción del Zodiaco en 1970. Logró escapar con su bebé, pero su relato ha sido cuestionado a lo largo de los años debido a algunas inconsistencias en su historia. Es comprensible dado el trauma que experimentó, pero pone de manifiesto la dificultad de reconstruir una narrativa clara. Con este caso, la memoria es falible y el miedo puede distorsionar incluso los recuerdos más vívidos. Por supuesto, y por eso es crucial centrarse en los hechos, en las pruebas y no dejarse llevar por la especulación. Pero incluso con los hechos hay mucho que aún desconocemos. Tomemos como ejemplo los mensajes cifrados. Hemos hablado de los que no se han resuelto, pero incluso los que sí se han descifrado plantean más preguntas que respuestas. Hablemos del cifrado de 408 caracteres que se resolvió en 1969. Está lleno de errores ortográficos gramaticales y frases extrañas. Algunos creen que fueron intencionales, una forma de que el Zodiaco despistara a los investigadores. Sí, como si estuviera tratando de desviarlos de su rastro. Incluso el contenido del mensaje descifrado es perturbador. Habla de reunir esclavos para el culto, pero más allá, de que disfruta matando porque es más divertido que matar animales salvajes. Es una mirada a una mente realmente perturbada y plantea la pregunta, ¿estaba siendo literal o era toda una fantasía retorcida para aumentar su notoriedad? Puede que nunca sepamos la respuesta a eso, pero está claro que el Zodiaco era un maestro de la manipulación, sabía cómo utilizar los medios de comunicación, cómo jugar con el miedo del público, cómo mantener su nombre en los titulares. Y lo consiguió. ¿No crees? Incluso ahora, más de 50 años después, seguimos hablando de él. Su nombre es sinónimo de misterio sin resolver. Creó una leyenda a su alrededor, y esa leyenda sigue creciendo incluso en su ausencia. Es como si hubiera logrado una especie de inmortalidad a través de sus crímenes. Una idea aterradora, y nos recuerda que aunque anhelamos una resolución, a veces los misterios más inquietantes son los que permanecen sin resolver. Cambiemos un poco de tema y hablemos de los sospechosos.
Ya hemos hablado de Arthur Lee Allen, el sospechoso más destacado que finalmente fue descartado por las pruebas de ADN. Cierto, pero ha habido y sigue habiendo muchos otros nombres en la lista, cada uno con sus propios hilos tentadores que lo conectan con el caso, pero ninguno con la prueba irrefutable que cerraría el caso de forma definitiva. Retomamos nuestra inmersión en el caso del Zodíaco. Un laberinto de pistas, falsas especulaciones y una pregunta que nos sigue atormentando. ¿Quién se escondía tras la máscara? Hemos hablado de Arthur Leigh Allen, el principal sospechoso durante años, y cómo las pruebas de ADN lo descartaron, pero su nombre sigue ligado al caso en el imaginario colectivo, una muestra de cómo la sospecha, aún sin fundamento sólido, puede marcar a una persona para siempre. Es cierto. Y lo mismo ocurre con otros nombres que han surgido a lo largo de la investigación. Richard Gaikowski, el editor de periódico George Hodel, vinculado al caso de la Dalia Negra, cada uno con su propia historia, sus posibles conexiones con el Zodíaco, pero sin pruebas concluyentes. Y en los últimos años un nuevo nombre ha cobrado fuerza. Gary Francis Post, fallecido en 2018. Un grupo de investigadores independientes. The Case Breakers. Afirman haber encontrado nuevas evidencias que lo vinculan al Zodíaco, incluyendo posibles coincidencias de ADN y mensajes descifrados en los criptogramas. Es un giro inesperado que ha reavivado el interés por el caso, pero hay que ser cautelosos. Estas nuevas evidencias no han sido verificadas oficialmente y la policía no ha confirmado la validez de las afirmaciones de The Case Breakers. Nos encontramos en una especie de limbo, un caso frío, que se caliente de repente con nuevas pistas, pero sin la certeza que traería una confirmación oficial. Es algo común en los casos sin resolver. Los avances tecnológicos como el análisis de ADN pueden abrir nuevas vías de investigación, pero no siempre ofrecen respuestas claras. A veces generan más preguntas que respuestas. Y en el caso del Zodíaco, incluso si se identificara a un sospechoso a través del ADN, es probable que no todos quedaran satisfechos. Siempre habrá quien se aferre a sus propias teorías, quien crea que el verdadero Zodíaco sigue ahí fuera escondido en las sombras. Es una muestra del poderío de este caso, de cómo sigue cautivando nuestra imaginación y alimentando especulaciones sin fin. Al llegar al final de nuestra inmersión, ¿qué nos queda? Creo que nos queda una mayor comprensión de la complejidad del caso, de por qué nos sigue fascinando y de por qué quizás nunca lleguemos a conocer la verdad absoluta. Hemos analizado las víctimas, las posibles conexiones, los escalofriantes mensajes y la larga lista de sospechosos. Hemos visto cómo el Zodíaco construyó meticulosamente su personaje, utilizando el miedo y el misterio para convertirse en un icono de la cultura popular. Y aunque la investigación oficial sigue abierta, la pregunta de si alguna vez sabremos la verdadera identidad del asesino sigue en el aire. Es una idea inquietante, pero también es lo que nos mantiene intrigados, tratando de unir las piezas del rompecabezas, buscando una solución que tal vez no exista. Para concluir, me gustaría plantear una última reflexión más allá de la búsqueda de justicia. ¿Qué es lo que nos atrapa del caso del Zodíaco? Es la emoción del misterio, la fascinación morbosa por una mente criminal. ¿O es algo más profundo, un reflejo de nuestros propios miedos de la oscuridad que pueda acechar bajo la superficie de la vida cotidiana? Quizás sea una combinación de todo ello. Sea cual sea la razón, el Zodíaco y el enigma que creó seguirá fascinándonos y frustrándonos durante mucho tiempo. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inmersión en el caso del asesino del Zodíaco. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de uno de los misterios sin resolver más desconcertantes de la historia. Hasta la próxima. Sigan cuestionando, sigan explorando y sigan sumergiéndose en lo desconocido.